Bueno, se me cortó el video donde les estaba explicando esto de los colores, ¿no? Entonces ya habíamos visto que con los tres colores primarios, que era el amarillo, el rojo y el azul, podemos formar otros colores, ¿no? Por eso dice, podemos formar casi todos los colores concebibles en la pantalla de un televisor. De esa misma manera podemos combinar 100 clases de átomos distintas o algunas de esas clases para formar todos los materiales que conocemos en el mundo. Entonces, eso nos deja pensando en que los átomos no son iguales, ¿no? O sea, que hay muchos tipos de átomos, ¿ok? Vean, dice, los átomos son los tabiques con los que se construye la materia. O sea, otra vez vuelve a decir la definición de átomos, ¿no? Son los tabiques con los que se construye la materia. Dice, pero no son todos iguales. No son todos iguales. Si ustedes pensaban que había un único átomo, pues no, ¿verdad? No son todos iguales. Dice, los átomos que pertenecen a una misma clase constituyen un elemento. Otra manera de decirlo es los átomos que pertenecen a un mismo tipo, ¿no? Constituyen un elemento. Otra manera de decirlo es los átomos que son iguales constituyen un elemento. ¿Ok? Entonces, ustedes ya conocen a los elementos. Dice, a la fecha se conocen más de 110 elementos. ¿Cuáles son esos 110 elementos? ¿O dónde los han visto? Pues en la tabla periódica, ¿no? ¿Sí o no? Aquí se las voy a mostrar. Ahí está la tabla periódica. Bien bonita. Y bueno, ahí casi no se alcanza a ver. Voy a intentar que se vea un poquito más. A ver si ahí se ve. Pero los numeritos que tienen aquí al lado derecho, ¿no? Por ejemplo, ahí, ese ahí es el 1, ¿no? Y el 1 es el hidrógeno. Y luego nos vamos para acá. El 2 es el helio. Luego nos retachamos y el 3 abajo del hidrógeno, este de aquí, es el litio. Y el 4, el berilio. Y el 5 es el boro. Y el 6 el carbono. Y el 7 nitrógeno. 8 oxígenos. 9 flúor. 10 neón. Y etcétera, 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 ¿no? Eso ya los verán ahí en química, ¿no? Con mayor profundidad. Pero vean que sí es cierto, tenemos casi más de 100, 110, por ahí anda 100, 101, 102, 103. Aquí, acá, pero acá dice 108, vean 110, 118, por hasta ahí llega más o menos, ¿no? Entonces, todos esos son elementos, los elementos. Ya vimos que entonces un elemento que dice son los átomos que pertenecen a un mismo tipo. La verdad es que yo defino a los elementos de la siguiente forma. Miren, se los voy a explicar así. Ustedes saben, aquí estábamos viendo algunos tipos de átomos en esta. Y por ejemplo, aquí tenemos 3 diferentes, los 3 primeros, los 3 más sencillos. El primer tipo, el primer tipo de átomo es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un protón. Ahí no se le dibujaron el neutrón, pero bueno, tiene un neutrón adentro del núcleo también y tiene un electrón girando alrededor del núcleo. ¿Ok? Tiene 1, 1, 1. Luego el siguiente es un átomo de helio. Vean, ahí ya tiene 2 protones, que son las P's, los 2 neutrones, que son los amarillos, y los 2 electrones girando alrededor de la órbita. Luego sigue el átomo de litio.
donde tiene 3 protones, que son las bolitas rojitas que se alcanzan a ver, 3 neutrones, que son las bolitas amarillas, y 3 electrones que están girando ahí alrededor del núcleo. Acuérdense que la primera capa solamente soporta 2 electrones y luego la otra 8 y luego la otra 16 y bueno, así se van, ¿no? Hasta tienen nombres, ¿no? La S, P, D, F, no sé. O sea, eso en configuración electrónica de la secundaria, ahí lo vieron, ¿no? Bueno, entonces, vean, ahí esos son los 3 diferentes tipos de átomos. Ahora, ¿qué es un elemento? Entonces, lo que decimos es lo siguiente. La naturaleza dice, a ver, vénganse de este lado, vamos a alinear aquí a todos de este lado los átomos que tengan un protón, un neutrón, un electrón y ¡pras!, ¿no? Aquí se empiezan a poner todos ordenaditos. Y acá, ahora, vénganse todos los del 2 protones, 2 neutrones, 2 electrones, ¿no? Y así, ¡pum!, los ordena. Digo, aquí ya no le seguí, pero pues aquí vénganse todos los de 3 electrones, 3 protones, 3 neutrones. Y así, ¿no? Luego los de 4, los de 5, los de 6, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se les fueron poniendo nombres, ¿no? Como ustedes saben, entonces el primero es el hidrógeno, el segundo es el helio, el tercero es el litio, y como se los dije ahí en la tabla periódica, pues ya cada uno de esos tiene su nombre. Y entonces un elemento es un conjunto, que esa es mi definición, digamos, es un conjunto de átomos iguales, ¿no? Todos tienen que ser igualitos para que estén dentro de ese elemento. Yo no puedo meter uno de 2 protones, 2 neutrones acá, porque pues no, tú no eres del mismo tipo, o sea, tú no vas aquí, no correspondes, ¿no? Entonces, un elemento es un conjunto, porque debe de haber varios, muchos, de hecho millones de átomos, un conjunto de átomos, pero de átomos iguales. No podemos meter de otro tipo, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, porque se los digo, ya les he dado ahí como 2 o 3 definiciones de elemento, porque pues regresando a nuestro cuestionario, la pregunta 10 dice que es un elemento, pero antes de la pregunta 10, obviamente está la 9, y la pregunta 9 es ¿a qué se debe el número atómico? Ese número atómico que vimos de la tabla, me voy a regresar acá, ese número atómico que vimos de la tabla periódica, ese numerito que señala el 1 hidrógeno, el 2 helio, el 3 no sé qué, el 6 carbono y etcétera, etcétera. ¿A qué se debe ese número atómico? Pues vean, déjenme decirles que regresando a esto de los átomos, se debe al número de protones que hay en su núcleo, no al número de electrones, porque los electrones, déjenme decirles que ustedes saben que por los enlaces covalentes y en los enlaces iónicos y no sé cuál tantos enlaces tienen los átomos, se pueden compartir, ¿no? Entre un átomo y otro. Y luego le dices, bueno, ¿a quién corresponde ese electrón? ¿A este o al otro? Entonces, el punto no son los electrones. Lo más importante es el núcleo del átomo. Otra vez, en eso se basa la física nuclear, la energía nuclear, en trabajar con núcleos de átomos, ¿ok? Entonces, el que va a definir el número atómico está definido por el número de protones que tiene. ¿Cuántos protones tiene el hidrógeno? 1, por eso es 1. ¿Cuántos protones tiene el helio? 2. ¿Cuántos protones tiene el litio? 3. ¿Por qué? Porque esos no se pueden alterar. Es muy difícil que se puedan alterar. Entonces, el número atómico se debe al número de protones que tiene un átomo en su núcleo, ¿ok? Al número de protones que tiene el átomo en su núcleo. Y la pregunta 10 es, ¿qué es un elemento? Como ya les dije, lo pueden poner como es un conjunto de átomos iguales o la definición del autor, que aquí se las voy a marcar, que es los átomos que, o son átomos, podrían ponerle, ¿no? Átomos que pertenecen
a una misma clase son un elemento. ¿Ok? Y como les decía, ¿no? Ahí siguiendo con la lectura dice, a la fecha se conocen más de 110 elementos. De esos 110 o más de 110, 90 están presentes en la naturaleza. Los demás se crean en el laboratorio por medio de aceleradores atómicos, otra vez ahí salieron, ¿no? De aceleradores atómicos de alta energía, o sea, el CERN, y de reactores nucleares. Entonces, vean, de esos 90 andan de manera presente, o sea, son naturales, digamos, y los otros generalmente se crean en laboratorios. Entonces, ahí vienen las siguientes preguntas. Vean, la 11. ¿Cuántos elementos aproximadamente se conocen en la actualidad? La respuesta que ya vimos es más de 110, ¿no? Aprox, ¿ok? ¿Cuántos elementos? La pregunta 12. ¿Cuántos elementos están presentes en el ambiente de forma natural, o sea, de la naturaleza? Pues 90, ¿no? Acabamos de decir. ¿Y cuántos son creados en el laboratorio? Pues aproximadamente más de 20, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo? Porque pues deben de sumar como 110 o más de 110. Ahí dice, ¿no? 90 están presentes en la naturaleza. Los demás, o sea, 20 o más de 20 aprox, se crean en el laboratorio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, vamos a seguir entonces. Bueno, déjenme ponerles aquí, ¿no? De estos son 90 que están presentes en la naturaleza, naturales, y 20 o los demás, pues que no me gusta que le pusieran los demás, sino 20 más o menos, ¿no? Son artificiales, por así decirlo, ¿ok? Bueno, entonces vamos aquí en la lectura. Dice, estos elementos producidos en el laboratorio son demasiado inestables. Y aquí dice entre paréntesis, inestables quiere decir que son radiactivos para estar presentes en la naturaleza en cantidades apreciables. Voy a volver a leer eso. Dice, esos elementos producidos en el laboratorio son demasiado radiactivos para estar presentes en la naturaleza en cantidades grandes, por decirlo así, ¿no? O sea, la naturaleza es muy sabia y como sabe que los elementos radiactivos son dañinos para los seres vivos, en este caso plantas, animales, nosotros, ¿no? Personas, pues no los pone en cantidades ya abundantes, no porque son dañinos. También son necesarios porque los hemos aprendido, digamos, a ciertos elementos a manejar. Por ejemplo, para cuestiones médicas, para cuestiones también de alimentar a la población. No sé si ustedes sepan, pero todos los granos, lo que es el arroz, el trigo, todos los granos que se utilizan en la industria de la alimentación, digamos, se tienen que radiar, se radian para que no se les, para matar bacterias, para que no se les hagan tantos moho o se echen a perder, por decirlo muy rápido, ¿no? Entonces se radian para matar tanto bacterias como alargar su tiempo de vida, pero son radiados a una energía que no es dañina para el consumo humano, ¿ok? Pero les digo, o sea, claro que utilizamos la radiación, pero pues no están en cantidades apreciables, ¿ok? Entonces, aquí en nuestro cuestionario, es que siempre le muevo y se baja, no sé por qué. Ahí dice, la pregunta 13. ¿Qué significa que un elemento sea inestable?
Pues la respuesta es que sea radioactivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta aquí vamos. Luego, bueno, vamos a seguir con la lectura y dice: en una despensa que contiene menos de 100 elementos, que son pues nuestra despensa, digamos, de los átomos, en una despensa que contiene menos de 100 elementos, tenemos los átomos que componen casi cualquier sustancia simple, compleja, viva o inanimada en el universo conocido. ¿Ok? Dice, más del 99% del material que constituye la Tierra se compone de solo una docena de elementos. O sea, vean eso lo que dice. Voy a volver a leer eso. Más del 99%, del material que constituye la Tierra, no necesitamos los 100. Se compone de solo una docena de elementos. O sea, como que los más importantes pudieran ser nada más casi 12, ¿no? ¿Sí o no? Dice, la mayoría de los elementos son relativamente escasos, casi no hay. Los seres vivos, por ejemplo, se componen en esencia, o sea, principalmente, de 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el calcio. Esos elementos ustedes ya los conocen también. Ahorita les voy a decir por qué. Dice, vamos a seguir leyendo. Las letras entre paréntesis son los símbolos químicos de estos elementos. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí voy a leer. Ahora me voy a regresar a esto de los seres vivos. O sea, pues nosotros somos seres vivos, ¿no? Los animales, las plantas. Entonces, nosotros, los animales, las plantas, los seres vivos, nos componemos en esencia, o sea, principalmente, de 5 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Por ahí ya salió también en una imagen que por aquí les puse, pero pues se los voy a poner aquí. Nada más déjenme, la estoy buscando, Aquí está. Ahí está. No quiero bajarla más, pero es el famoso chonca. Inclusive algunos en secundaria nada más decían que chon, ¿no? ¿Sí o no? Es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y calcio. ¿Ok? Por eso les digo que también eso ya lo sabían, nada más que muchas veces no se acuerdan. ¿Ok? Entonces, regresando a... ¿dónde está el cursor? Aquí está, se me pierde. Entonces, regresando a nuestro cuestionario. Bueno, ahí no están las preguntas, pero no se preocupen. Vamos a seguir entonces con la lectura. Y dice, en la tabla 17.1 se consignan los 16 elementos más comunes en la Tierra, los más comunes. Dice, la mayoría de estos elementos, no solo los 5 más comunes, o sea, los 5 con los que nosotros nos componemos, dice, son imprescindibles para la vida. O sea que, ok, estamos compuestos de 5 principalmente, pero necesitamos también de otros para sobrevivir, ¿ok? Entonces ahí están los 16 elementos más comunes. Son
el aluminio, el calcio, carbono, cloro, flúor, hidrógeno, hierro, magnesio, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, silicio, sodio, azufre y titanio. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Les voy a hacer llegar también más adelante las copias de este libro para que ustedes sigan leyendo. También, bueno, los sigamos leyendo, pero hasta ahí copien por ahorita y este cuestionario pues lo vamos a hacer así en diferentes clases, ¿ok? Bueno, pues si tienen alguna duda de lo que comentamos, me la hacen saber, ¿no? Espero que les haya sido un poco agradable esta lectura. Les digo, me gusta este libro, aunque sí hay cosas que luego hay que explicar, ¿no? Que si ustedes nada más buscan la respuesta, pues como que tal vez no van a aprovecharlo, ¿no? Digamos, ¿no? Como yo esperaría. Entonces, así vamos a ir trabajando este tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero sus evidencias, cuídense, bye.